Muy buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo. Vamos a continuar con nuestros estudios con el tema de Conociendo la Biblia. En esta ocasión estaremos viendo el sexto estudio de este tema, pero en especial el subtema que estaremos tomando en esta ocasión es los libros del Antiguo Testamento, y este sería el cuarto estudio de este tema. Ya veíamos lo del el Pentateuco, la siguiente fue la de los libros históricos, continuamos con los poéticos y ahora estaremos viendo los profetas. Estaremos viendo los profetas mayores y los profetas menores. Quiero centrarme específicamente en todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Entre los libros de los proféticos conocemos como los profetas mayores a los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y como los profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los que se conocen como los profetas menores. Si se dan cuenta, yo no mencioné uno de los libros que se consideran como los profetas mayores. Ese sería el libro de Lamentaciones. Recuerden que el miércoles pasado veíamos que el libro de Lamentaciones no es profético propiamente dicho. Sí tiene profecía, pero tiene más poesía que profecía. Por eso lo incluimos de alguna manera en el estudio del miércoles pasado. Pero bueno, esos son los contenidos, son los libros que estaremos viendo en este momento. Un poco diferente porque en los miércoles anteriores veíamos libro por libro. Ahora estaremos haciendo un panorama general de cada uno de los libros, como decíamos, de los profetas mayores y de los profetas menores. Pero antes me gustaría que pasáramos a la palabra de nuestro Dios y lo hiciéramos en el libro de Zacarías. Uno de los libros de los profetas, precisamente uno de los profetas menores. Zacarías capítulo 12, versículos 1 y 2. Voy a pedirles que pongamos mucha atención en estos versículos. Zacarías 12, 1 y 2 dice: Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Esto es lo que nos dice este versículo y incluye el sentido de la palabra de Dios, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la Biblia. Pero bueno, entramos en materia. Recordemos, estamos hablando ahora de los profetas mayores y profetas menores. Cabe señalar que anteriormente les mencionaba que el libro de Lamentaciones, aunque sí tiene profecía, es más poesía. También es importante señalar que la principal razón por la que se le llama mayores o menores es por su extensión en territorio y en el tiempo. El 100% de las veces que he preguntado por qué se le llama profetas mayores a los profetas mayores y por qué se le llama profetas menores a los profetas menores, el 100% de las personas me dicen por la extensión de los capítulos que tienen. Si así fuera, recordemos que Isaías, Jeremías y Ezequiel sí podían contar con esto, pero el libro de Daniel no, porque algunos de los libros de los profetas menores tienen más capítulos que el libro de Daniel. Entonces no podría aplicar este sentido. Ya les mencioné cuál es la razón por la que se llaman profetas mayores y profetas mayores. Se les llama mayores o menores es por su extensión en territorio y en tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertos profetas que abarcaron, profetizaron en diferentes tiempos, ya sea antes, en o después del exilio. Y otros profetas que profetizaron durante todos estos periodos y mayor extensión de territorio, o sea, más específicamente a diferentes lugares estuvieron profetizando, en este caso los que consideramos como profetas menores, y tuvieron menos territorio, menos lugares en los cuales profetizaron por lo que se conocen como profetas menores. En cuestión de tiempo, pues sí, los profetas mayores profetizaron en un mayor tiempo, a diferencia de los profetas menores que fue un menor tiempo. Esa es la razón por la que se les llama profetas mayores o profetas menores. Estos libros corresponden a los días del ocaso de la nación hebrea. Un dato importante es que se mencionan 16 profetas. Y vamos a manejar todo este procedimiento de los profetas de manera cronológica. 13 de los profetas, es decir, ya mencionamos que son 16 profetas,
Son en general 17 libros, recordemos que se incluye también el libro de Lamentaciones, pero los profetas son 16. El autor del libro de Lamentaciones es Jeremías. Pero bueno, hablamos del proceso cronológico. 13 de los profetas se relacionaban con la destrucción de la nación hebrea. Los otros 3 con su restauración, con la restauración del pueblo de Israel. La destrucción de la nación se estableció en 2 etapas. Recordemos que anteriormente hablábamos en los libros históricos de la caída del reino del norte y del reino del sur del pueblo de Israel. En el caso del reino del norte cayó entre el 734 y 721 antes de Cristo. Antes y durante este periodo profetizaron los siguientes profetas: Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. En el segundo proceso del reino, en este caso el reino del sur cayó entre el año 606 y 586 antes de Cristo. Dice, de este periodo fueron los profetas los siguientes: Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. La restauración, hablábamos de que algunos pasajes nos hablan de la restauración de la nación del pueblo de Israel. Eso fue entre el 576 y el 444 antes de Cristo. Su relación con este periodo está relacionado con Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a tomar en cuenta la clasificación. Están clasificados según sus mensajes. Y vamos a tomar en cuenta los lugares. Por ejemplo, a Israel profetizó Amós y Oseas. A Nínive profetizan Jonás y Nahum. A Babilonia profetiza Daniel. A los cautivos en Babilonia profetiza Ezequiel. A Edom profetiza Abdías. A Judá profetizan Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos datos son importantes en relación a todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Pero bien, el periodo de los profetas abarca aproximadamente 400 años, es decir, promedio entre el año 800 y 400 antes de Cristo. Y bueno, un dato importante que también quiero resaltarles es que la misión y el mensaje de los profetas. ¿Cuál es la misión y el mensaje de los profetas? Es tratar de salvar a la nación de la idolatría y de la maldad. Bueno, es la primera parte que manejaban los profetas en lo que respecta a la misión y el mensaje que profetizaban. Tratar de salvar a la nación de la idolatría y de la maldad. Si esto no sucedía, tenían que anunciar que la nación sería destruida. Si la nación era destruida, en tercer lugar, un remanente se salvaría. En cuarto lugar, de este remanente, que es el caso de David, vendría una gran influencia en el mundo. Y por último, de esta influencia vendría el Redentor, es decir, Jesucristo. Toda la profecía que se menciona en el Antiguo Testamento, tanto en los profetas mayores como en los profetas menores, se resalta en estos 5 misiones y mensajes de los profetas. Entonces no los pierdan de vista, va a ser de mucha ayuda para el conocimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y vamos a la cita con la que iniciamos, Zacarías capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya lo leímos, pero vamos a retomarlo. Dice la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, palabra de Dios. Dice: aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y bueno, quiero terminar con lo siguiente. Resumiendo, los profetas escribieron antes, principalmente durante y después del exilio del pueblo de Israel, y los podemos identificar en el orden cronológico de los libros históricos. Es decir, podemos acomodar cada uno de los profetas, tanto mayores y menores, a lo largo del contenido de los libros históricos y darnos cuenta en qué periodo los podemos encontrar de acuerdo a lo que hemos visto en este estudio. Acomodarlo en los libros históricos, los libros proféticos, de acuerdo a lo que sucedió antes, durante y después del exilio del pueblo de Dios. Y bueno, terminamos, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo.